quisiera un cielo, hallarme en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre me dio, mi corazón restauró. Él es rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me sacó,
tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Hola Centro, muy pero muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidos a otro miércoles más, a otra de nuestras reuniones a través de nuestro canal de YouTube, El Centro. Y bueno, estamos terminando el mes de noviembre, último miércoles del mes de noviembre. Así que bueno, cómo se nos pasó el año, ¿no? Cómo ha pasado tan rápido, ya estamos ahí pensando en la fiesta y todo eso. Así que bueno, como siempre les digo, es un placer poder compartir con ustedes, poder estar acá. La verdad que me encanta. Gracias siempre por esta posibilidad de poder hacerlo. Y bueno, rápidamente, mientras nos saludamos y arrancamos, como siempre te doy algunos anuncios. No me quiero extender porque ya los chicos lo vienen diciendo todos los miércoles. Pero bueno, estamos los lunes con las reuniones de oración a través del Zoom. No te las pierdas. Podés ahí poner tu pedido de oración y vamos a estar orando por lo que estés necesitando vos o alguna persona que vos quieras. Estamos los miércoles ya terminando, en el mes de noviembre ya terminamos lo que es el discipulado, ¿sí? Pero bueno, te quiero ahí dar un mínimo adelanto. Lo que estuvimos haciendo fue un precalentamiento del discipulado, ¿sí? Como el otro día nos decía nuestro pastor, hay un golpe de timón, nos queremos meter con todo en el 2022 y va a arrancar un discipulado a toda máquina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Te quiero entusiasmar con esto para decirte que vamos a estar trabajando con un material especial donde vamos a poder hacer actividades, donde realmente queremos empaparnos de la palabra de Dios, queremos aprender más de Dios, conocerlo más para que eso bendiga nuestras vidas. Así que se viene un discipulado para el año que viene con todo, así que te animo ahí a que no te lo pierdas. Sí, bueno, los miércoles con la reunión como ahora, los viernes con la fundación y los sábados con nuestras reuniones presenciales acá en el barrio de Liniers, en nuestra iglesia en Montiel, 1342, sí, a las 7, si te venís un ratito antes, te esperamos con un cafecito y algo para compartir y a las 7 puntualmente arrancamos. Así que bueno, dados los anuncios, estamos terminando en este mes de noviembre, sí, nuestra saga de Libres 2, sí, tuvimos hace unos meses la primer parte de Libres y ahora estamos terminando con esta segunda temporada, ¿sí? De Libres 2. Yo te animo, como decía mi esposa, a que puedas, no sé, un día o día por medio, en vez de ver un episodio de tu serie favorita en Netflix o en cualquier otra plataforma, te busques ahí en YouTube alguno de las prédicas, de las charlas que vamos teniendo para que puedas realmente empaparte de esto y esto sea de bendición para tu vida. A veces uno lo escucha en el momento y no lo escucha más y bueno, te quedan 2 o 3 minutos de lo que uno habló, pero es bueno que uno lo pueda volver a escuchar y lo pueda volver a masticar, como diríamos, para que eso realmente sea de bendición. Así que te animo a eso. Y bueno, este mes empezó Laura hablándonos de liberación, de esclavitud, sí, como a veces podemos, a pesar de estar en Cristo y de conocer, podemos volver a caer en esas ataduras. Después nos estuvo hablando Eli ahí de la guerra espiritual, pero más puntualmente de la guerra que tenemos cada día en nuestra mente, ¿no? Esa batalla que libramos acá arriba, ¿sí? Estuvo hablando Eli. Después nos estuvo hablando Ale, mi esposa, con la historia de Sansón y Dalila, con lo que son las ataduras y cómo poder ser libre de eso. Y hoy me toca cerrar esta serie de Libres 2 con un tema que me encanta, que es un tema que obviamente en una charla de 20 minutos no se podría explicar o podríamos hablar un montón, pero yo te digo que esto hay un material que es muy bueno, de lo cual yo estuve trabajando esta charla, ¿sí? Que es un libro que te lo aconsejo, que se llama Autoridad Espiritual, ¿sí? Un libro de Watchman Nee, un libro que realmente a mí me fascinó y cuando lo leí cambió mi vida y cambió mi visión con respecto a la autoridad. Sí, de eso te voy a hablar, ahí te adelanté, de autoridad espiritual, algo que tenemos, debemos tener, debemos mantener, debemos cuidar. ¿Para qué? Para poder, ¿sí?, atravesar todo esto que venimos hablando de la libertad, ¿no? De la guerra, de poder ser libre de ataduras y demás. Es muy necesario que esté bien firme nuestra autoridad espiritual. ¿Y qué es autoridad? Para entrar en el tema, autoridad es la facultad
o la potestad o el derecho que se tiene para gobernar o ejercer el mando. ¿Sí? Alguien que tiene autoridad es alguien que tiene derecho para ejercer el mando o gobernar alguna situación. Pero profundizando un poco más en esto, en la palabra autoridad, mirá lo que encontré. La palabra como tal proviene del latín autoritas o autoritactis. Pero más profundamente, ¿sí? Esto deriva de un verbo, ¿sí? Esta raíz deriva del verbo augure, ¿sí? Que en realidad significa aumentar y promover. Y me llamó la atención, ¿no? Vos decís autoridad y después decís aumentar y promover. Pero vas a ver cómo Dios nos va a hablar y tiene mucho que ver esto dentro de la autoridad. Y así como hay autoridad en todas las cosas, yo en mi trabajo, como vos seguramente en el tuyo, tenés una autoridad, tenés un jefe al cual debes obedecer. Los chicos que van al colegio o a la facu tienen ahí a las maestras o a los profes a los cuales tienen que obedecer mientras están en la clase. No sé, en la vía pública o para las leyes de tránsito tenemos a la policía, ¿sí? que está ahí para hacernos cumplir la ley y viene a ser nuestra autoridad. ¿Sí? Y hay autoridad en todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas existe la autoridad, ¿sí? Pero también está, que es de lo que te voy a hablar hoy, la autoridad en el plano espiritual. Que se llama autoridad espiritual. Y para los hijos de Dios, y yo pensaba en realidad para todos, para toda la humanidad, para toda la creación, ¿sí? Hay una autoridad suprema y una autoridad máxima que es nuestro Dios. Dios es la mayor autoridad que existe en todo el universo. Por más que haya gente que lo crea, que no lo crea, etcétera, etcétera, Dios es la mayor autoridad en el universo. ¿Y sabes por qué? Porque todas las cosas fueron creadas por Él. Amén. Todo lo que existe fue creado por nuestro Dios. Y ahí tenés en el Génesis 1, donde está la creación, donde Dios crea absolutamente todo, los cielos, la tierra, los animales, bueno, los mares, absolutamente todo. Por eso Dios tiene autoridad absolutamente sobre todas las cosas. Ahora, como tenemos un Dios dador, como tenemos un Dios que es bueno, como tenemos un Dios que nos ama, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, a través de esa autoridad que Él tiene, Él no se la quedó para Él. Él dijo, bueno, yo tengo toda la autoridad, ya creé todo esto, y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios? Dios no se quedó con esa autoridad, sino que se la delegó al hombre. Te la delegó a vos y me la delegó a mí. O sea, te la dio a vos y me la dio a mí. ¿Sí? Seguimos ahí en el Génesis 1, capítulo 26 y 28, dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños. Y así creó Dios a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer, y luego Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces, sobre las aves, sobre el cielo y sobre todo lo que existe. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, que Él, esa autoridad que tiene, se la entregó apenas creó al hombre, lo bendijo y le dijo, toma, ahora te doy toda la autoridad para que vos gobiernes sobre toda la creación, ¿sí? Y fíjate vos que habla de fructificar, de multiplicar, y cuando te dije qué quería decir la palabra autoridad, de dónde provenía, del verbo, ¿sí? Aumentar y promover. ¿Sí? Dios creó todo para ponerlo en nuestras manos. No solo para ponerlo en nuestras manos, sino para que nosotros lo aumentemos, que nos promueva nuestra vida, que nuestra vida crezca, se multiplique, que tenga fruto, que nuestra vida avance, ¿sí? Y nos haga crecer y gobernar en todas las cosas. Ahora, como toda cosa que te dan, ¿qué hizo el hombre cuando Dios le dio toda la autoridad? En ese caso fue Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hicieron? Y bueno, macana, lo que todos conocemos, ¿no? El hombre la perdió.
Perdió esa autoridad que Dios en su momento, en su plan original, le había dado al hombre. Ahí en el Génesis 3 y 6 tenés la historia conocida donde Adán y Eva desobedecen a Dios y a través de esa desobediencia pierden esa autoridad, ese derecho que tenían a gobernar y a reinar sobre toda la creación. Porque esto es algo que no se puede evitar. Si hablo de autoridad, te tengo que hablar de obediencia y sumisión, ¿sí? Porque nadie puede ejercer o la autoridad no existiría si no hay alguien que la obedezca. Si hay una autoridad, si hay un maestro parado en el colegio y le dice a los chicos, bueno, chicos, silencio, y los chicos gritan y gritan, y está 2 horas así, el maestro tira todo y dice, yo me voy, va a la directora, le dice, directora, yo de acá me voy, acá no me obedece nadie. Esa autoridad no existe. Es autoridad, pero no puede ser ejercida. ¿Por qué? Porque no hay nadie que obedezca. Entonces, autoridad es sinónimo de obediencia y de sumisión, ¿sí? Ahora está todo lo contrario a esto. ¿Y qué es todo lo contrario a la autoridad? Es la rebelión, ¿sí? Es rebelarse, es desobedecer, ¿sí? Como les pasó a Adán y Eva. Desobedecieron y perdieron esa autoridad que Dios les había dado y tenés siempre presente como principio inalterable que siempre va a suceder, ¿sí? La desobediencia trae malas consecuencias para nuestra vida. De cualquier tipo que te la imagines. Si voy por la General Paz, si voy a 90 y estoy desobedeciendo, que es que tengo que ir 80, voy a tener una mala consecuencia, una multa de 3.000 y pico de pesos. ¿Sí? Y así en todas las áreas. Si en la escuela lo haces, te van a molestar. No sé. Si en el trabajo lo haces, te pueden echar. ¿Sí? Y también en lo espiritual, ¿sí? Estar desobedeciendo, ¿sí? A lo que Dios nos pone como autoridad o a la autoridad misma de Dios trae malas consecuencias para nuestra vida. Y de ahí viene el mal, de ahí viene la rebelión. O sea, el mal no viene del pecado, ¿sí? El mal no viene del pecado, sino que el mal, ¿sí? El pecado, digamos, es el fruto, ¿sí? Del mal. ¿Y cuál es el mal? La rebelión. ¿Sí? Ese es el verdadero mal. Y esto fue lo que pasó en el cielo antes de la creación, que fue lo que le pasó, no voy a dar mucho detalle porque no terminaría más, pero está la historia en Ezequiel, si no me equivoco, lo que le pasó a Lucifer, ¿sí? Que era uno de los ángeles favoritos de Dios, que Dios tenía ahí, como quien dice, al lado, ¿viste? A la derecha, como mano derecha, como querubín, ¿sí? Y lo tenía ahí. Muchos dicen que, historiadores y demás, que él se encargaba de la adoración, de la alabanza, de manejar todo lo que los reinos, todas las riquezas de los reinos y demás. Pero ¿sabes qué significa Lucifer? Portador de luz. Y en otra versión dice brillante, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó con Lucifer, con ese ángel elegido por Dios para poder gobernar en el cielo? ¿Sí? ¿Qué quiso hacer? Él quiso robarle la autoridad a Dios. ¿Qué quiso hacer él? Sentarse en el trono, que era el trono significaba la autoridad de Dios, sentarse en el trono de Dios y arrebatarle la autoridad a Dios. Y ahí nace la verdadera rebelión, ¿sí? Adán y Eva nunca podrían haber pecado si primero no hubiera pasado esto. Acá es donde nace. Esta es la primer acto de rebelión que conocemos en la historia, que nos dice la Biblia, ¿sí? Cuando se rebeló Lucifer y se transforma en el que hoy conocemos, que venimos hablando en esta saga de libres, de Satanás, del enemigo, ¿sí? Que quiere decir adversario, acusador. Pasó de ser un portador de luz brillante, ¿sí? Pasó a ser acusador y adversario de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por la rebelión, por querer tomar esa autoridad que no le pertenecía, ¿sí? Pero esto puede sonar como mala noticia, pero como siempre con Dios hay buenas noticias. Siempre Dios trae buenas noticias. Cuando algo malo sucede, Dios enseguida se pone en acción y algo bueno viene para tu vida. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesucristo, ¿sí? La buena noticia es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué hizo? Jesús vino a la tierra, entre otras cosas como plan, a restaurar la condición que teníamos como Adán y Eva de autoridad. ¿Sí? Jesús viene, ¿sí?, a redimirnos, que quiere decir volvernos al plano original y devolvernos esa autoridad que Adán y Eva perdieron. Adán la entregó, Jesús la recuperó. ¿Y qué recuperó? Como te decía, nuestro derecho a ser
libres. ¿Sí? Nuestro derecho a ser libres y sobre todo a poder gobernarnos a nosotros mismos, como hablaban las chicas en las otras charlas, gobernarnos a nosotros mismos y tener autoridad en el plano espiritual. Eso lo logra Jesús. ¿En dónde? En la cruz, en esa obra redentora, restauradora que hace para devolvernos nuestra autoridad a través de su sacrificio, ¿sí? A través de su sumisión y la obediencia a Dios. Ahí Él nos devuelve eso que nosotros habíamos perdido. Ahora, vos y yo que ya conocemos esto y conocemos a Jesús, ¿sí? Y sabemos lo que Jesús hizo en la cruz, ¿qué es lo que hacemos hoy nosotros? Como si fuéramos Adán, ¿no? Nos vuelve a dar Jesús la autoridad. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con esa autoridad? ¿Qué estamos haciendo con lo que hoy Dios pone en nosotros como autoridad? ¿Lo estamos cuidando? ¿No lo estamos cuidando? ¿Sí? ¿Estamos obedeciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Nos estamos rebelando? ¿Sí? Porque Jesús vuelve a darnos esa oportunidad de ser libres. Ahora, para mantener esta autoridad, yo pensaba y me ponía acá en Fluor, tenemos que someternos a ella de todo corazón. Esto no puede ser así con los dientes apretados y pateando tachos y bueno, yo lo hago porque me tienen cansado, etcétera, etcétera, etcétera. No, para poder mantener esta autoridad uno debe someterse a ella de todo corazón. Y siempre es, fue y será nuestro ejemplo nuestro Señor Jesús. Siempre será nuestro ejemplo. Siempre de algo vas a encontrar un ejemplo con Jesús. ¿Y lo tenemos en dónde? En el capítulo de Filipenses, en el libro, perdón, de Filipenses, capítulo 2, del versículo del 5 al 11. Y te lo leo. Este es el versículo que quiero que te anotes y que leas y recontraleas, que va a ser de gran bendición. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y honor, y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y yo me remarcaba, adoptó la humilde posición, se humilló en obediencia a Dios. ¿Y qué hizo? Dios lo elevó al lugar máximo de autoridad, de honor, y le dio ese nombre por encima de todo nombre. No hay nada superior a nuestro Señor Jesús. No hay nada superior a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo de cómo nosotros podemos mantener esa autoridad que Dios nos da. Siendo humildes, ¿sí? Como lo hizo Jesús, siendo obedientes, ¿sí? A Dios y a la autoridad que Dios pone en mi vida, ¿sí? Jesús la recupera y se la vuelve a dar al hombre, ¿sí? Y esto es lo que se llama, lo que hoy vivimos como hijos de Dios, que es nuestra autoridad delegada. ¿Sí? Esa autoridad delegada por Jesús hacia nosotros. Ahí en Mateo 28, en la Gran Comisión, ¿sí? Ahí dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan. ¿Sí? Se me ha dado toda autoridad, o sea, no hay más autoridad que Jesús. Toda Dios se la dio a Él. Por tanto, o sea, porque Jesús tiene esa autoridad, vos y yo debemos ir y hacer. ¿Ir y hacer qué? Y la Biblia habla de ir y hacer discípulos, de enseñar, de ir y sanar enfermos, de echar fuera demonios, de predicar la palabra de Dios, ¿sí? De ejercer el dominio propio de mi vida sobre mis ataduras, como venían hablando y vino hablando mi esposa, o de los malos hábitos, ¿sí? Yo tengo autoridad delegada por Jesús para poder ser libre, ¿sí? Para poder predicar, para poder sanar, ¿sí? Para vivir una verdadera libertad.
Como decía Laura, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Esa es la autoridad que Jesús nos delega, ¿sí? Nosotros no lo hacemos por un mérito propio, no la tenemos por un mérito propio, sino que es porque Jesús nos la dio. Ahora, hay un requisito fundamental para poder usar esta autoridad, para que vos puedas echar fuera demonios, sanar, predicar, etcétera, etcétera. Hay un requisito que debemos cumplir y es el requisito de la autoridad. ¿Cuál es? Que para tener autoridad debo sí o sí estar bajo autoridad. Yo no puedo pretender tener autoridad si voy por la vida sin respetar ningún tipo de autoridad, ¿sí? Porque yo la puedo ejercer si la obedezco. Si no obedezco o no estoy bajo una autoridad, no puedo tener esa propia autoridad, ¿sí? Debo respetar a las autoridades y en todas las áreas. No te hablo solo de la iglesia, que ahora lo voy a hablar, que es el último punto, sino que te hablo en forma general. Yo no puedo estar en el tema de liberación, por ejemplo, y me para la policía, y cuando me para la policía le digo, ¿qué me pará? Tomátela, y no sé, lo maldigo, le digo cualquier cosa y después vengo y me pongo a orar para echar fuera demonios. No estoy bajo autoridad. ¿Por qué? Porque no estoy respetando a la autoridad. Y la Biblia dice, sí, que Dios pone a todas las autoridades que existen en la tierra. ¿Sí? No te lo quise leer, es un versículo largo, búscalo, pero Dios pone todas las autoridades en la tierra y las pone para que haya un orden, las pone para el bien nuestro, ¿sí? Da el ejemplo que dice, ¿qué problema vos tenés con la justicia si vos no tenés, como quien dice, las manos limpias? ¿Qué problema tenés? O sea, ¿qué problema? Yo me acuerdo, cuando leía eso me acordaba, claro, cuando yo estaba con las drogas y estaba en la calle toda la noche y demás, veía una sirena de la policía y salíamos corriendo 20 cuadras para el otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como quien dice, uno tenía de paja, ¿no? Y tenía miedo que algo sucede. Pero, ¿qué pasa? Hoy yo veo a la policía y no hay ningún problema. O sea, y esa autoridad está puesta ¿para qué? Para mantener un orden, para cuidarme, o para eso Dios lo hizo y debería ser así. Entonces, ¿cómo estoy yo con las autoridades? ¿Sí? Y ahí me meto. ¿Cómo estoy yo con la autoridad que Dios pone en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en mi iglesia, en tu iglesia? ¿Sí? ¿Cómo estoy con esa autoridad? ¿Sí? Es la autoridad espiritual, pero en la iglesia. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 habla de honrar y respetar a quienes nos dan orientación espiritual. Honrar y respetar a esas autoridades. En Primera de Timoteo 5, versículo 17, habla que debemos someternos a los que tienen su vida puesta al servicio de Dios. ¿Sí? Y nos dan orientación y nos ayudan. Debemos someternos a ellos. ¿Y cómo nos cuesta esta parte a veces, no? ¿Cómo nos cuesta, no? Decir, ¿qué me va a venir a decir a mí, no sé, el pastor? ¿O qué me va a venir a decir a mí el líder? ¿A mí qué me va a dar un consejo en mi trabajo? Si ya me gano fortuna, a mí me va bien, ¿qué me van a venir a decir a mí? O en esta área de mi vida, mi matrimonio, me van a decir a mí cómo tengo que tratar a mi esposa. O sea, cómo nos cuesta a veces esa parte de poder obedecer el consejo, ¿sí? Que te da una persona, ¿sí? Pero que viene de parte de Dios. Y es cierto que hay mucho chanta, mucha cosa por ahí, ¿sí? Que se aprovecha de la necesidad de la gente y siempre detrás hay un motivo económico, ¿sí? Pero mira, Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos chequear absolutamente todo. ¿Sí? La palabra de Dios es donde me dice todo y yo debo ver si esa persona que me está dando un consejo o mismo está predicando o mismo a lo que estoy diciendo yo ahora, tenemos la palabra de Dios para chequear si lo que se está diciendo es correcto o no. O estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Entonces Dios nos deja eso para que uno pueda chequear si la persona realmente está hablando de parte de Dios o pueda uno chequear si está en su vida haciendo cualquier otra cosa. Mira, hay algo que no falla. Jesús nos enseña que por los frutos nos van a conocer. ¿Sí? Entonces vos por los frutos de la persona vas a conocer a esa persona. Aprendí algo una vez hace muchos años al principio cuando conocí a Dios y la verdad que me sirvió muchísimo para poder obedecer. Y te lo quiero compartir. Es que, ¿sabés qué es lo mejor de obedecer? ¿Sabés qué es lo mejor de decirle a alguien? No importa el nombre, si es un pastor, un líder, un mentor, alguien, no importa quién, no ese es el punto. El punto es, ¿sabés qué es lo bueno de que vos digas sí y obedezcas?
que aunque la persona que te lo dijo, y te lo digo por experiencia propia porque lo viví, aunque la persona que te lo dijo después termine en cualquier cosa o haga cualquier cosa de su vida, ¿sí? ¿Sabés qué es lo bueno de que vos obedezcas? Que Dios le va a pedir explicaciones a esa persona de por qué te dijo lo que te dijo, ¿sí? Pero ¿sabés qué te va a pasar a vos y qué me va a pasar a mí? Si obedecemos, Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Estoy hablando de cosas normales, ¿no? Si te viene a decir agarra un arma y pegate un tiro en la cabeza. Por supuesto que no tenés que obedecer a eso, ¿no? Por eso te decía de chequear con la palabra de Dios. Pero cuando vos dudás de algo, decís, bueno, yo aprendí que obedecer me bendice a mí. Si la otra persona está diciéndome o haciendo cualquier cosa, Dios le va a pedir explicaciones de eso que está diciendo, ¿sí? Y esto pasa mucho en lo que es el diezmo y la ofrenda. ¿Sí? Y esto pasa mucho en lo que es el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Tengo una persona conocida que me dijo que hablábamos del diezmo, la ofrenda, y me dice, no, yo no diezmo. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo no sé qué hacen con la plata. Una persona cristiana hace más de 15 años, no sé qué hacen con la plata. ¿Cómo no saben? No, me dicen, yo no sé qué pueden hacer, si la manejan bien, la manejan mal. Y yo le digo, pero escúchame, ¿cómo? ¿Y vos vas a la iglesia hace cuánto? ¿Hace 15 años? ¿A la misma iglesia? Sí. ¿Y vos le confías tu corazón, tu vida espiritual, la de tus hijos, a una persona que no le tenés confianza? ¿O que creés que puede hacer cualquier cosa con la plata? O sea, ¿cómo es el tema? Claro, ¿por qué? Porque la gente no sabe o piensa que puede hacer cualquier cosa con esa plata, ¿sí? Y a mí me pasó y yo te puedo dar el testimonio, ¿sí? De que como se dice, ¿no? El diablo en mi vida me robaba el 100% de todo lo que tenía, ¿sí? Cuando me explicaron esto, lo del diezmo y la ofrenda, si bien no es el tema, pero es algo que me pasó, sí pude darme cuenta que mi vida fue mucho más bendecida con el 90 que con el 100 que el diablo me robaba. Vivía con deuda, con préstamos, con tarjetas reventadas, bueno, con todo lo que se te puede imaginar y más. ¿Sí? Y hoy, gracias a Dios, no tengo ninguna deuda, no puedo vivir bien con mi familia y todo gracias, ¿sí? A que hay una bendición y pude ser obediente. Así que te animo a que lo reflexiones y lo pienses, ¿sí? ¿Por qué? Porque no debemos mirar al hombre. No debemos mirar al hombre. ¿Sabes por qué? Porque no obedecemos al hombre, sino que obedecemos a la autoridad que Dios puso en ese hombre, ¿sí? Para que haya un orden, ¿sí? Tenemos que no mirar al hombre, sino mirar a la autoridad detrás de ese hombre. Ahora, para que esto pueda suceder en nuestras vidas, con esto voy terminando, necesitamos sí o sí, por lo menos una vez, tener realmente un encuentro con la autoridad de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tener un encuentro con la autoridad de Dios? Es encontrarte con ese Dios que te hace ver chiquitito como una hormiga y te hace arrodillarte, llorar y decir, Señor, te pido perdón, no sé, no soy nada, no soy nadie, no sé cómo sigo vivo. Encontrarse con esa autoridad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser quebrantados, ¿sí? Hasta la sumisión y la obediencia. Cuando uno se encuentra con esa autoridad de Dios, después es mucho más fácil poder, como diríamos, sujetarse a su autoridad. Es lo que le pasó a Saulo, por ejemplo, ¿sí? Que andaba matándote a vos, a mí, a los cristianos ahí por todos lados y se encuentra con la autoridad de Dios, ¿sí? Cae en tierra, Dios lo quebranta, lo deja ciego por 3 días y la historia después cuenta que una persona, ¿sí? Que no la conocía nadie, que aparece una sola vez en la Biblia, que se llama Ananías, va a ministrarlo a Pablo, va a orarle a Pablo, va con la autoridad que Dios le dio a sanarlo a Pablo. En ese momento Saulo a Pablo. Y él se deja ministrar por Ananías. ¿Y quién era Ananías? No lo conocía. Pero ¿qué hizo? Se sujetó a la autoridad de Dios. Y dijo, ok, si Dios lo mandó, que se haga como se tenga que hacer. Entonces, reflexión para la autoridad espiritual, ¿sí? ¿Reconozco a Dios primero como mi autoridad espiritual? ¿Sí? ¿O sigo siendo, como digamos, un llanero solitario y picando un poco de acá, picando un poco de allá? ¿Sí? ¿Lo tengo a Dios realmente como mi autoridad espiritual? ¿Reconozco a esa autoridad que Dios delegó para mi vida, para darme orientación, para ayudarme, para bendecirme, para ayudarme a ser libre de mis ataduras, de mi esclavitud, etcétera? ¿Reconozco a esa autoridad que Dios pone? ¿Le doy honra, le doy respeto, como dice la palabra? ¿Sí? ¿Hay en mi vida obediencia y sumisión? ¿Realmente de todo corazón? ¿La hay?
¿sí? Yo te animo a que reflexiones con esto. Mirá, no te olvides, primero es siempre a Dios, siempre es primero a Dios. Y después es hacia el hombre la autoridad. Si vos no tenés primero autoridad hacia Dios, nunca vas a poder obedecer a la persona que Dios ponga delante tuyo para ayudarte, ¿sí? Así que yo te animo a que puedas reflexionar, porque cuando realmente actuamos en sumisión y obediencia, podemos ejercer autoridad espiritual, ¿sí? Podemos ejercer, ¿sí? Esa autoridad que Jesús nos da, ¿sabés lo que hace? Que nuestro espíritu se fortalezca y avance para cumplir el propósito que vos tenés en esta vida y que yo tengo en esta vida. El que Dios puso en tu vida y el que Dios puso en mi vida. Si no estamos bajo autoridad, nunca vamos a poder cumplir ese propósito. Por eso hay gente que se pasa años y años y años y años y dice, y yo no sé cuál es mi propósito, y yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Ahí hay un problema de autoridad. Cuando está realmente firme la autoridad hacia Dios y hacia la autoridad delegada que Dios pone en tu vida, vos avanzás y Dios te fortalece para cumplir ese propósito que tenés para tu vida. Acordate, ¿sí? Autoridad es aumentar y promover. No es que te vienen a dar una orden porque te quieren mandar o porque son mejor que vos o lo que se te puede ocurrir. Es porque Dios te quiere aumentar y te quiere promover, te quiere bendecir y quiere que cumplas ese plan maravilloso que Él trazó para tu vida. Eso quiere Dios para vos, para mí y para cada uno de nosotros. Amén. Así que te animo a que puedas reflexionar sobre todo esto que estuvimos viendo de libertad, de esto que te compartí yo de autoridad espiritual y que sea de bendición para tu vida. Amén. Así que, iglesia, acompáñame y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque sos bueno. Creaste todo para nosotros. Nos diste toda la autoridad y a pesar de que nosotros la perdimos en los comienzos y a veces aún hoy la seguimos perdiendo, vos enviaste, sabiendo esto, enviaste a tu Hijo, Señor, para que restaure ese plan que tenías para nosotros y nos devuelva esa autoridad, papá. Gracias, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a tener obediencia y sumisión. ¿Sí? Que nos ayude, así como Jesús lo pudo hacer siendo hombre, nosotros también podemos hacerlo siendo hombres, podemos someternos, podemos estar en obediencia hacia ti y yo oro, papá, en el nombre de Jesús para que podamos verte a vos y no ver al hombre, para que podamos ver la autoridad que vos pusiste en el hombre y no veamos a la persona. Señor, yo oro para que esto se revele en nuestro espíritu y en nuestro corazón, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y oro, Señor, cancelando toda mentira que el enemigo quiera poner en nuestras mentes con el tema de la autoridad espiritual. Yo la cancelo y declaro en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo derramada en esa cruz devuelve la autoridad espiritual que nos diste, Señor, y eso nos hace libres de toda atadura, de toda ligadura y podemos compartir tu palabra y cumplir el propósito que tenés para nosotros. Padre, te doy gracias y te bendigo. Toda la gloria y la honra sea para vos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, espero que haya sido de bendición. Nos vemos el sábado en la reunión presencial y con todas las actividades. Seguinos en las redes, así no te perdés nada. Chau.